González, 2 Gerardo Orué, 3 Francisco Ojeda, 5.000 Blas Ortiz. Más atrás la pelota para Gerardo Orué. Se muestra como X. Más atrás el balón en dirección de Gerardo Orué. Sale Atlántida. Pelota corta para otro jugador que pasó por Presidente Hayes y jugó muchas temporadas. Pablo da Silva jugó a los 15 años, había debutado en la primera de Atlántida. Habrá servicio que va a corresponder al conjunto ahora. Desacelera, intenta profundizar. Buen corte por parte de la defensa de Atlántida con golpe de pecho. Gerardo Orué le hace alcanzar la pelota al portero de Atlántida. Habrá servicio. Habrá salida que va a corresponder a el origen del apellido portugués, por lo menos. Y cuanto menos. Allí tiene la pelota, Atlántida sale por el medio. Intenta Ramírez, allí está Ricky, buena acción. Ramírez. Hizo una de más y perdió la pelota. Atento, está en el cruce Gerardo Orué. Preparando la salida para el cuadro. Salta Bordón. Va ganando Orué por el medio. Y tengo entendido que también es presidente. Correcto. Del club Presidente Hayes. Va marcando Gerardo Orué. Va marcando Orué. La diagonal. Busca clarificar. Desvía la pelota. Intenta rechazar Ojeda. Era Gerardo Orué. De Ortiz. Va llevando la pelota Gómez. Walter. Buena marca. Son grandotes y firmes en la marca los dos centrales que tiene Atlántida. Háblese de Francisco Ojeda como así también de Gerardo Orué. Sin dudas, jugadores que a partir de ahí te dan esa seguridad para poder generar lo que generó a lo largo de la noche el conjunto de Atlántida. No me invitan. Méndez y el centro. Arriba la pelota. Méndez va despejando como puede Orué. El Presidente Hayes a lo largo del partido. Me dice Carlos Rubén Ojeda que lleva 20 años jugando. Of the sea, I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? And then like the clean nights, you set the heart on fire. Where are you now? Where are you now?